Muy buenas noches, hermanos. El movimiento de Cursillos de Cristiandad de Piura, a través de la vocalía de escuela, les da la cordial bienvenida a este tema que el día de hoy se va a tratar, y es la finalidad del MCC. Muchos de nosotros quizás ya conocemos cuál es la finalidad de nuestro movimiento, pero quizás hoy sea propicio la oportunidad para refrescar un poco nuestras memorias y conocer un poco más de nuestro movimiento. Pues bien, hermanos, este movimiento eclesial tiene una finalidad específica, concretamente en el ámbito de la evangelización. El movimiento de Cursillos de Cristiandad encuentra el para qué de su existencia, su finalidad propia y específica, como algo que la caracteriza e identifica. Pero en sí, hermanos, ¿cuál es la finalidad del MCC? Pues bien, la finalidad del movimiento de Cursillos de Cristiandad es posibilitar la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayudando así a descubrir y a realizar la vocación personal con respecto a la misma, y promover así núcleos de cristianos que vayan fermentando el evangelio en los ambientes. Es decir, que cada uno de nosotros, como movimiento de Cursillos de Cristiandad, tenemos que ir fermentando nuestros ambientes, el evangelio dentro de nuestros ambientes. ¿Y cuáles son estos ambientes? Ya sea nuestro hogar, ya sea nuestro trabajo, nuestro vecindario, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Pues bien, significa que el MCC pretende llevar la buena nueva del amor de Dios a cada una de las personas, especialmente a los más alejados, puesto que la experiencia del amor de Dios es el elemento básico para vivir lo fundamental cristiano. Y a toda persona se le ofrece la posibilidad de vivir lo fundamental cristiano en su vida cotidiana, en su propio ambiente, compartiendo esa vida con nosotros por medio de la amistad y así transformando los ambientes con la luz del Evangelio. Es decir, nosotros a través del Evangelio vamos a llegar a estas personas y vamos a transformar su vida. Vamos a transformar sus vidas y vamos a trabajar dentro de nuestros ambientes, ya sean nuestras familias, nuestros amigos, colegas, etcétera, etcétera. La finalidad del MCC tiene unos aspectos esenciales. Uno de ellos es que ofrece una vida nueva a la persona. Aquí el MCC posibilita una vida nueva a la persona que surge del encuentro con Cristo, con uno mismo y con los demás, y que se desarrolla en la vivencia de lo fundamental cristiano. ¿Qué quiere decir? En vivir con Cristo, tener un encuentro personal con Él, con nosotros mismos y con los demás. ¿Ok? Dentro de este aspecto tenemos otros puntos. El primero sería lo fundamental cristiano. ¿A qué nos referimos con lo fundamental cristiano? Nos dicen que existen distintas posibilidades de la presentación de lo fundamental cristiano en distintas actividades evangelizadoras. Incluso en el MCC se ha presentado de diversa forma en distintos momentos y en documentos como el triple encuentro, que es el bautismo, la gracia y el cuerpo místico. Básicamente el MCC entiende que lo fundamental cristiano radica, entonces les decía que lo fundamental cristiano radica básicamente en Jesucristo, lo esencial, lo fundamental, expresión del amor personal de Dios. Es en Cristo donde el hombre tiene el encuentro con Dios Padre en el Espíritu. La vida cristiana no es sino la vida nueva que resulta del encuentro con Cristo. Cuando uno encuentra a Cristo es como que si volviera a nacer otra vez, porque hay una vida nueva en nosotros. ¿Ok? La gracia, don de Dios en Cristo, que se ofrece a cada persona en plenitud para vivir en comunión con Él. En la gracia se realiza toda conversión, todo encuentro con Dios, toda comunidad cristiana aparece como eje sistematizador en toda la vida cristiana. Otro, la fe, respuesta del hombre a Dios, revelado en Cristo, respuesta de amor a un requerimiento personal que entusiasma y mueve al seguimiento. La fe es el sí existencial del hombre a Dios e implica el conocimiento, la confianza, la acogida al plan personal de Dios para cada uno, que se traduce en camino de seguimiento y comunidad. Entonces la fe es muy importante para nosotros, ¿no?
ya que es la respuesta del hombre a Dios revelado en Cristo. Ahora, la iglesia como lugar en el que se encuentra Cristo y en Cristo al Padre, como espacio en el que ser cristiano, el encuentro con Cristo, la vida de gracia, el camino de la fe, todo ello se vive en la iglesia, cuerpo místico de Cristo, sacramento universal de salvación, en el que Cristo manifiesta y realiza el misterio de amor de Dios hacia la humanidad. Ahora, la vivencia de lo fundamental cristiano. Vivir lo fundamental cristiano es también compartirlo en amistad, porque la vivencia cristiana es convivencia. ¿Y eso qué supone? Esta convivencia cristiana, ¿qué supone? Que es en amistad. Supone un triple encuentro con uno mismo, con Cristo y con los demás, ¿cierto? Además, un proceso de conversión consciente, creciente y compartida, ¿ok? Y una experiencia que desarrolla en torno a la amistad con Cristo, ya sea por la oración, por los sacramentos y la palabra de Dios, a la comunidad de hermanos, ya que vivir en cristiano es convivir con los hermanos, y a la responsabilidad apostólica, esencia y consecuencia del vivir cristiano. Además incluimos para toda persona, dice, ¿no? La propuesta de vida nueva que hace el MSC es una propuesta universal, destinada y dirigida a todos los hombres de toda circunstancia y condición, pero con preferencia para los alejados, aquellos que no han conocido o no han aceptado plenamente a Cristo. A ellos especialmente se pretende hacer llegar la propuesta y la experiencia del amor de Dios. En este caso tenemos que buscar a los más alejados de Dios, ¿ok? Porque para ellos especialmente se pretende con esta propuesta llegar a ellos a través de la experiencia de que Dios nos da, a través del amor de Dios, a través del amor de Cristo. Ok, además dice, siguiendo su propia vocación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el proyecto de vida cristiana es común a todos, cada persona tiene que asumirlo y realizarlo conforme a su propio ser y sus propias circunstancias. ¿Ok? El MSC pretende ayudar a cada persona a descubrir y a realizar 3 dimensiones básicas en su vida. La primera, su vocación humana. ¿Qué quiere decir esto, la vocación humana? Que es realizarse como persona y crecer uno como ser humano. ¿Ok? Ahora, su vocación cristiana, que es vivir el bautismo como comunión con Dios y con los hermanos. Y su vocación cristiana específica, que es la de construir de forma personal y particular en la construcción del reino de Dios. ¿Ok? Tenemos que ser partícipes de la construcción del reino de Dios. ¿Ok? A través de la evangelización, a través de nuestra responsabilidad a seguir trabajando por Dios, a ir mejorando cada día más, ayudando a los más alejados a conocer el amor que Dios tiene para ellos, ¿no? Ahora, seguir la propia vocación humana y cristiana es vivir de forma nueva y plena la propia vida ordinaria en el propio ambiente, es vivir la santidad en la normalidad. El segundo aspecto de la finalidad del MSC es promover grupos cristianos. Esto quiere decir que promueve grupos cristianos en los que compartir la vida cristiana en amistad, lo que supone buscar y preparar personas para compartir la vida cristiana en un grupo de amistad concreto. Ayudarlas a estas personas a tomar conciencia de su responsabilidad en el mundo como cristianos, es decir, como iglesia que somos. Vincularlas entre sí mediante el cultivo de la amistad, el compartir la fe y la acción apostólica. Ahora, estos grupos cristianos promovidos por el MSC, que son a través de las reuniones de grupo y las ultrellas que nosotros realizamos todos los viernes, hacen posible convivir el cristianismo en el marco de una relación de amistad. Permite también la maduración en la fe, en la conversión creciente, en la vivencia continuada de lo fundamental cristiano y promueven el compromiso apostólico de sus miembros. Como punto 3 tenemos que impulsa la fermentación evangélica de los ambientes. Es decir, fermentar evangélicamente los ambientes equivale a transformar cristianamente la sociedad, evangelizar la cultura
o vertebrar cristiandad. La fermentación de los ambientes se consigue como consecuencia y en la medida en que se vive lo fundamental cristiano, iluminando y ordenando las realidades temporales a las que se está estrechamente vinculado, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo. Dentro de este punto tenemos el aspecto A, que dice que la acción individual de cada persona en su ambiente. En la fermentación de ambientes es esencial la acción individual de cada cristiano en su propio ambiente, trabajando persona a persona o trabajando sobre las estructuras en las que vive y actúa. El MSC pretende con su método propio impulsar esta actuación personal de cada cristiano en su ambiente, consecuencia de la vivencia personal de lo fundamental cristiano. Esta actuación personal siempre estará soportada, compartida e impulsada por los grupos cristianos surgidos del MSC. Como punto B nos dice la acción comunitaria de los grupos. Aquí quiere decir que la fermentación de ambientes también se realiza por la acción comunitaria de los grupos del MSC, que en primer lugar impulsan la acción personal de sus miembros en sus respectivos ambientes y que además pueden desarrollar una acción conjunta como grupo en un ambiente común desde la libre iniciativa o colaborando en planes pastorales de la iglesia a nivel parroquial, diocesano o nacional. Ahora veamos la finalidad y el método del MSC. Existe una conexión orgánica entre la finalidad, estrategia y método en el MSC. La finalidad es el para qué del MSC. ¿Para qué existe el MSC? ¿Para qué existe el MSC? ¿Cierto? Para fermentar los ambientes a través de la vivencia de lo fundamental cristiano. Ahora, la estrategia y el método expresan el cómo, ¿cierto? La finalidad del MSC se consigue mediante la aplicación de su método propio y específico, conforme al carisma y a la mentalidad que fluye de él. El método, por tanto, siempre debe servir y adecuarse a la finalidad del MSC. ¿Ok? El método se adecua a la finalidad del MSC. En conclusión tenemos que la finalidad es también expresión del carisma. ¿Ok? Es la expresión última de su carisma. El MSC existe para realizar una misión evangelizadora concreta en la iglesia y en el mundo. La identidad del MSC está garantizada por el empeño en conseguir su finalidad. La consecución de su finalidad es lo que garantiza la verdadera identidad del MSC. Mientras mejor sirva a la evangelización de las personas y de los ambientes por medio de su método propio, más será el movimiento de iglesia que inspiró el Espíritu Santo. Ahora, la finalidad configura las estructuras y actividades del MSC. La finalidad debe configurar todas las actuaciones y estructuras del MSC. Todo debe orientarse y establecerse de la manera que mejor posibilite el alcanzar la finalidad del MSC. Después de haber escuchado sobre qué es la finalidad del movimiento de cursivos de cristiandad, les planteo algunas preguntas para reflexionar acerca de ello. La primera de ellas es: ¿se tiene realmente clara cuál es la finalidad del MSC? ¿Se revisa alguna vez si en nuestras actuaciones, en nuestros precursillos, cursillos y postcursillos, se está avanzando en pos de esta finalidad? Número 2. Un aspecto fundamental en la finalidad del MSC son los alejados. ¿Llegamos a ellos? ¿Hacemos una opción preferente por ellos en nuestros secretariados y escuelas? Número 3. ¿Cómo estamos impulsando la fermentación evangélica de los ambientes? ¿Nos planteamos en serio esta actuación? ¿Pensamos o trabajamos e intentamos algo por ello? Les invito, hermanos, a que reflexionen sobre estas 3 preguntas acerca de la finalidad de nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Aquí vamos a estar en estos momentos para compartir opiniones de cada uno de ustedes y alguna duda que podamos tener sobre la finalidad del movimiento de cursillos de cristiandad. ¿Ok? Muchas gracias.